Norma Correa, una colega en las batallas de la reapertura de escuelas en Latinoamérica. Sí nos conocimos. Gracias por el rato, Norma. Gracias, Sebastián, por la invitación. Un gusto estar aquí en este espacio. Bueno, este espacio lo que busca es hablar con gente que me parece que merece la pena ser escuchada. Y tu voz, bueno, empezó con las escuelas justo antes de empezar a grabar. Me contabas que hoy en Lima volvieron a cerrar escuelas. Contame algo de eso, capaz empezamos por ahí. ¿Qué legado Bueno, pandémico? A ver, sí. ¿cómo es eso de qué legado pandémico hay de que se cerraron las escuelas? Bueno, lo que ha ocurrido aquí en Perú y me temo que también en otros países de la región es que se normalizó cerrar escuelas, instituciones educativas, universidades, ¿no? De manera generalizada durante la pandemia. Perú tuvo uno de los cierres más largos, fueron 2 años para la educación básica, casi 3 para la educación superior. Entonces, el año pasado, por ejemplo, el 2022, ¿no? Que técnicamente se retomaba la educación presencial en marzo, porque acá en Perú el calendario académico va de marzo a diciembre, ¿no? Por ejemplo, Acá ¿no? igual, en Uruguay. Hemos, hemos tenido cierres por paros de transportistas, hemos tenido cierres por el partido Perú-Australia, la eliminatoria del Mundial. Fíjate, Sebastián, aquí se canceló clases antes del resultado del partido. Bueno, perdimos el partido, lamentable el resultado, pero un poco para ilustrar, ¿no? Que esta situación, mira, hicimos esta transición de cierres educativos justificados por factores sanitarios en el contexto de la pandemia, que fueron muy prolongados en el Perú, y a ya factores políticos, ¿no? Y ahora nos encontramos en una situación difícil, estamos enfrentando una emergencia climática por lluvias en la costa del Perú, y en efecto aquí en la ciudad de Lima hay zonas afectadas, muy afectadas por algo que se llama huaico. Huaico es cuando baja, ¿no? De las montañas, ¿no? Agua con lodo y con todo lo que se lleve, puede ser muy destructivo y Deslaves, efectivamente es una, digamos. así es, Arrastra todo. deslaves. Sí, huaico, que la forma como le hablamos aquí, pero el punto es que es un cierre generalizado en una ciudad de 10 millones de habitantes, en vez de optar pues, por medidas más focalizadas a nivel distrital, por ejemplo, que hubiera sido lo conveniente, ¿no? Y hoy en día, como nos pasó hace no mucho tiempo atrás, todo está abierto, menos los colegios en la ciudad de Lima. Vos que, porque digo, ya pasó un tiempo. Yo estuve en Lima el año pasado, hay una vida prácticamente normal. Desde yo estuve Ujú. por octubre, noviembre, y realmente caminando por la calle, salvo adentro de los hospitales, como puede pasar acá en Uruguay, que hay tapabocas, la vida de los adultos es normal. Normal me refiero a lo que fue antes del inicio de la pandemia en 2020. Ahora, tratando de entender un poco este legado pandémico de que se cierran escuelas, sacando incluso la discusión de si, a ver si era necesario cerrarlas tanto tiempo, que creo que los dos estamos del lado de que no era necesario, que fue un exceso, pero el asunto es, ¿dónde están las razones? Vos sos antropóloga, estudiás las sociedades también, las diversas sociedades que conformamos nuestros países, pero digo, ¿cómo se entiende? No sé si es el poco valor que le dan nuestras sociedades a la escuela. ¿Será eso? No sé, ¿hay alguna explicación posible? ¿Alguna pista por lo menos? ¿Dónde la ves? Mira, yo creo que aquí en América Latina hay que tener cuidado con la política del miedo en general, ¿no? Eh, la pandemia aquí en Perú pues, fue terrible, aproximadamente 200.000 ciudadanos fallecidos. Fue una experiencia muy, muy traumática porque nuestro sistema de salud era vulnerable. Habiendo dicho eso y reconociendo todo lo difícil que fue, se prolongaron, ¿no? Una serie de medidas, además de los cierres de escuela, por ejemplo, continuó por mucho tiempo implementándose medidas sanitarias que ya estaban desfasadas, incluso por la realidad, porque uno iba a la calle y uno veía lo que ocurría en la calle, ¿no? Eh, en el caso específico de la educación, yo creo que hay poca valoración a lo que acumulan los niños y adolescentes en su capital humano hacia adelante, ¿no? Había esta idea equivocada de que se puede recuperar, ya no aprendió a multiplicar ahora, aprenderá a multiplicar después, pero
una, si quieres, tu mirada a la educación muy enfocada en el contenido y no enfocada en lo que es el proceso educativo, que te forma ciudadanos, que tiene toda esta parte de socialización, la dimensión socioemocional, bueno, y por supuesto también los conocimientos que son fundamentales, porque se generan brechas inaceptables en lectoescritura y en matemática. Entonces yo creo que hubo en el Perú, además, algo que a mí me parece que fue especialmente duro, y lo que voy a decir es digamos, polémico. Hay gente que está de acuerdo conmigo, hay gente que no está de acuerdo conmigo, pero está bien. O sea, acá el problema es que, tú sabes, Sebastián, en esta pandemia hubo muchos estigmas y hubo un estigma muy nocivo contra los niños. Los niños eran los contagiosos, los peligrosos, los que supuestamente no seguían protocolos. Entonces, de alguna manera, la sociedad terminó cargando en esta generación de niños y adolescentes sus temores, ¿no? En el sentido más, digamos, literal del término, y cargaron con un estigma que además del tema del cierre educativo, implicó, por ejemplo, que por buen tiempo aquí se cerraron parques, se cerraron playas, lugares de juego de los niños. Entonces, en el Perú salieron a la calle las mascotas antes que los niños. Yo recuerdo mis hijas, fíjate, yo soy seguramente, como ocurrió con muchas familias que terminamos adoptando mascotas en la pandemia, creo que parte de la insistencia de mis hijas, que eran chicas, en ese momento tenían 6 y 8 años, miraban por la ventana y decían, pero mamá, los perritos salen y nosotros no. Y efectivamente así fue, ¿no? Entonces, yo creo que eso ilustra mucho, no solamente esta poca valoración de la educación como un proceso más complejo, que tiene también una implicancia en el bienestar, en la salud, en un sentido integral, sino también ese estigma que se le cargó a los menores de edad y que yo creo que ha sido una de las razones que ha hecho que nos demoremos tanto en reaccionar a la gran mochila pandémica que les pusimos encima. Injustamente, ¿eh? Injustamente. Igual podríamos afirmar de los adultos mayores. Los adultos mayores fueron confinados, ¿no? A la soledad, a un aislamiento que, bueno, yo no sé, tú como médico sabes mejor que yo, pero habrá que ver si, digamos, los efectos que eso ha tenido en otras dimensiones de la salud y bienestar más allá del COVID, ¿no? Los efectos a largo plazo de la gente mayor no lo vamos a saber porque van a estar muertos. Mm, Los efectos a largo plazo en esta generación de niños sí los vamos a ver. ujú, Todavía no sabemos, pero no es nada halagüeño porque, porque los niños no pueden perder tiempo. La ujú. infancia se va y 2 años, 3 años en la infancia no tiene nada que ver que 2, 3 años a la altura que estamos nosotros en nuestra vida. Este, Sí. Pero también yo sabes lo- que hay un tema, si me permites, sí, adicional, que es un tema complicado, ¿no? Yo creo, bueno, por lo menos aquí en Perú, no sé cómo será ahí en Uruguay, en el Cono Sur, pero aquí se miraba mucho lo que se hacía en Estados Unidos, ¿no? sí, es Y de interesante hecho, eso. Ahora, los líderes de opinión, mucho lo que dictaminaba el CDC y cómo se trabajaba. Y bueno, en Estados Unidos creo que queda claro que todo el tema de la política públicas en la pandemia estuvo muy, muy contaminado por polarización política, tuvieron una campaña electoral. Y claro, es cierto que hubo diferencias en las medidas, ¿no? De acuerdo ¿cómo le llaman? Este, distritos, los, no, no distritos, los es CDC, no, como Florida, Nueva York, ¿cómo se llama? Ahí se me ha olvidado los cómo se llama la estados, unidad los territorial. estados. Exactamente, los estados, no había diferencias, que si el estado, digamos, en los estados, pero, digamos, la línea oficial del gobierno de Estados Unidos era una línea bastante restrictiva, ¿no? Y vemos, de hecho, digamos, estados como Nueva York La o California, demócrata, la ¿no? demócrata, La la demócrata, rama es demócrata. co- Sí. la rama demócrata, ¿no? Entonces, discusión complicada, ¿no? Porque, repito, se contaminó mucho con la propia polarización política de allá y yo creo que acá nosotros nos copiamos muchas cosas sin pensar, ¿no? De manera más integral si eso es lo que hacía sentido en nuestras sociedades, ¿no? Sí, Estados Unidos es uno de los peores ejemplos en el mundo de manejo de la pandemia, no hay duda. Interesante lo que contás, además cómo influye Estados Unidos en Latinoamérica. En el Cono Sur, esto es una hipótesis de trabajo, en el Cono Sur toda la costa pacífica, Chile, Perú, Ecuador, y también una parte, no tanto Colombia, pero sobre todo Chile, Perú y Ecuador, tienen como un impacto de lo que dicen en Estados Unidos mucho mayor
de lo que tenemos, creo, en la costa atlántica. La costa atlántica está mucho más influida por lo que pasa en Europa. Y Europa Ujú. trató bastante mejor a los niños de lo que trató Estados Unidos. De hecho, Sí. y que se politizó el tema, como dijiste, ¿no? Porque yo estoy trabajando justo con Vinay Prasad, que es un bueno, investigador célebre, digamos, pero también un tipo muy activo, que no tiene nada que ver con la infancia al principio, pero fue uno de los principales críticos, siendo él un tipo progresista, digamos, de cabeza progresista, de la visión demócrata, que además dominó los CDC y dominó un montón de cosas, sobre todo cuando ganó Biden, pero él hablando con él siempre repite que si Trump hubiera dicho de que había que abrir, que había que cerrar las escuelas, hoy estarían abiertas, porque en realidad fue una Ujú. bandera muy política y quizás, como decís vos, en la costa atlántica de nuestro continente, la influencia de Estados Unidos es mucho mayor en cuanto a política sanitaria de lo que es quizás la costa atlántica. Eso es una buena hipótesis de trabajo. Ujú. Sí, yo creo que eso va a ser interesante, ya ver, por ejemplo, también cómo se constituyen las redes de expertos, ¿no? A qué tipo, de una manera, de espacios, buscan legitimidad. O sea, porque aquí claramente, a ver, al momento que las papas quemaban, ¿no? Estamos hablando año 2021, que salir a pedir, por ejemplo, apertura de escuelas era algo de alto riesgo, ¿no? Porque poco más te decían asesino de niños, Sí, ¿no? sí, En ese momento, por ejemplo, creo que nos hubiera hecho mucho bien a Perú, por ejemplo, mirar no solamente lo que hacía Europa, lo que hacía África, por ejemplo, lo que hacían otras partes, incluso de América Latina. Creo que nos demoramos en mirar alrededor, miramos más al norte en vez de mirar a nuestro alrededor, ¿no? Y creo que eso fue un error que hizo que demorara mucho, ¿no? Este proceso de reapertura, ¿no? Pero adicionalmente, y acá en el mundo de las hipótesis, sí. algo que también va a ser interesante a futuro, bueno, futuro espero no muy lejano, ¿no? Pero pensando en una agenda de discusión e investigación, fíjate, a varios países nos cayeron elecciones en medio de la pandemia, ¿no? Y yo diría que es como que dos desgracias en paralelo, ¿no? Por lo menos aquí en Perú tuvimos una elección en el 2021 sumamente polarizada, ¿no? Terrible. Seguíamos buena parte de ese año en una medida de cuarentena estricta, con flexibilizaciones muy parciales. Y lo que ocurrió, pues, es que también este tema, por ejemplo, educativo, a mí me quedaba claro que en la campaña electoral del 2021 iba muerto, porque ¿qué partido político quería pelearse con los sindicatos, los profesores? ¿Qué partido? No me explico, ¿no? Sí. Entonces, además, que como tú sabes muy bien, esos estados de emergencia que posibilitaban compras públicas sin controles, tenían pues muchos beneficiarios, ¿no? Entonces, a mí me quedó claro que en ese contexto político no, de una campaña electoral, no iba a haber un liderazgo lo suficientemente valiente para comprarse este pleito. O sea, hubiera sido lo ideal, pero había que ser realista ahí, ¿no? Entonces, el tema de cómo también el propio discurso relato político, ya sea Ujú. en un contexto de polarización, como la campaña republicano-demócrata en Estados Unidos, o la que hemos vivido en países como Perú, es algo que también hay que mirar, porque como ya, y bueno, tu colega Vinsar, ¿no? Y otras personas, ¿no? Que vemos ahí en Twitter que comentan este tema, además de, por supuesto, de ti, que te seguimos con mucho interés aquí en Perú. O sea, queda claro que conforme pasa el tiempo se va develando, ¿no? Cuánto en la toma de decisiones Empezó la ignoró política, sí, evidencia, claro. ¿no? Ignoró evidencia, Mm. ignoró, digamos, el pensamiento, digamos, de lógica científica y fue más bien un tema político donde primaron otro tipo de consideraciones y conforme pase el tiempo yo estoy segura que eso va a ir evidenciándose más y ojalá que aprendamos, ¿no? Quizás muy optimista, pero ojalá que aprendamos sobre ello y sobre todo el valor del disenso, ¿no? El valor del disenso, o sea, yo por ejemplo tengo muy presente el caso de este profesor de Stanford, ¿cómo es Jay? El apellido Ioannidis, se me complica, Ioannidis, sí, el griego. sí, y también está este profesor de la Escuela de Medicina de Stanford que fue prácticamente censurado por Jay tener una Bachitaria, posición distinta. Jay Ahí está, Bachitaria. Sí, ¿no? sí. Fue censurado por Ahí, bueno, Stanford. fue Y hace poco censurado, o sea, entonces, publicó una crítica a su propia universidad. Y claro, o sea, yo creo que ahí también es interesante, o sea, los dos somos profesores universitarios, aquí hay un llamado de atención, incómodo, pero necesario, a las comunidades académicas de América Latina.
¿no? ¿Cuál ha sido nuestro rol en esta situación? Y uno esperaría, por ejemplo, que en un espacio académico exista libertad, la capacidad de disentir respetuosamente, pero también llamarle la atención a los políticos cuando están equivocando el curso o cuando vamos a decirlo así, se emborracharon de poder, porque yo creo que toda esta situación pandémica ha sido una prueba de autocontrol para nuestros políticos en América Latina. Era una circunstancia muy particular donde tú podías jugar a ser Dios, sin los controles usuales de un sistema democrático, ¿no? Bajo estas medidas de excepción y esta circunstancia de literalmente tener a la población confinada por mucho tiempo, ¿no? Entonces, creo que ahí hay a mí me hubiera gustado, por ejemplo, que la comunidad académica latinoamericana hubiera tenido una voz más crítica frente a las políticas de la pandemia, más pública, más directa, ¿no? Yo creo que hubiera sido importante para frenar o por lo menos cortar la duración de determinadas decisiones que nos han terminado costando muchísimo en términos de bienestar. Sí, lo que vos decís es muy interesante porque desde el punto de vista académico hubo un silencio de la ciencia, de los científicos sociales, por ejemplo, por lo menos en las primeras etapas. Y las pandemias son fenómenos sociales. Claro que irrumpió la ciencia, por ponerle un término, vestida de médico, pero también trasvestida con política. Y todas las ciencias sociales se callaron. O sea, no hubo una discusión. Y yo creo que con el tiempo van a haber cada vez más y más, o deberían haber más estudios, investigaciones que muestren de que la pandemia es un fenómeno sociológico. De hecho, COVID está circulando, capaz que al mismo nivel que antes, y la gente ya lo adoptó como parte de su vida. Y por eso se terminó la pandemia, porque es un fenómeno social. Nadie va a salir, viste que todavía Tedros, el director de la OMS, no salió a decir que terminó la pandemia. De hecho, no terminó todavía. Pero la pandemia terminó. O sea, es un fenómeno social. Lo que vos decís de la política, en mi país, por ejemplo, coincidió aquel viernes 13 de marzo, se cumplieron 3 años y unos días Mm. bueno, de la declaración del estado de emergencia nacional, y había asumido el 1 de marzo un gobierno liberal, de derecha, liberal económicamente y también no en el término liberal o que puede tener en Estados Unidos, quizás la excepción, es liberal a la latinoamericana, ¿sí? O sea, más neoliberal, etcétera, desde el punto de vista económico, y que dijo que él pensaba, el presidente que asumía, en aquella época donde se discutía si confinamiento sí o no, lockdown era lo que estaba haciendo la mayor parte del mundo y ni que hablar en Latinoamérica, y él quedó diciendo que no. Obviamente, el otro partido grande de izquierda que había perdido el poder, el Frente Amplio, que es un partido tradicionalmente de fuerzas de izquierda, progresista, pidió un lockdown. De hecho, el presidente que cesaba, que falleció un año después, Tabaré Vázquez, que fue 2 veces presidente de un partido de izquierda, terminó pidiendo que hubiera confinamiento. O sea, la politización estuvo. Justo en Uruguay pegó que el viento, hubo un cambio de gobierno, también se politizó el asunto, y por suerte, porque fue por suerte y también por una decisión de ese gobierno de turno, que no estaba haciendo lo de la mayoría de la región, que tenían otro color político, ¿sí? En Argentina, nuestro vecino estaba eh, Fernández asumiendo con ¿no? una visión más a la progresista latinoamericana, pongo entre comillas porque no sé, es discutible también. O sea que en resumidas cuentas, perdón, nuestros países, la política influyó. No era tanto sanitario y las decisiones estas políticas, y hubo mucho mano firme y poderes democráticos, electos, pero que se volvieron totalitarios en algún sentido. Eso no hay que desconocerlo. Esto que decís, Claro, banderita blanca, bajo excusa sanitaria, se hicieron cosas que violaban las libertades individuales. Chao. Eso claro, pasó. claro, y claro, y uno, a ver, digamos, no justificar, pero uno podría entender, sobre todo en países como el Perú, que son países, digamos, con institucionalidad más frágil, con un aparato público más, digamos, menos sólido, ¿no? Que seguramente los que vemos en el Cono Sur, que bueno, ok, cuando te llegó de golpe esta situación, fue totalmente imprevisto,
estábamos todos sobregirados, ¿no? Pero, a ver, justamente Ustedes venían por el y perfil de, vivieron tormenta política, ¿no? Cambio de claro, gobierno, todo, problemas pero también institucionales graves. Mm. viendo el perfil de la pobreza, viendo la propia circunstancia. Es una, por ejemplo, el Perú tiene una economía que es principalmente informal. Estamos hablando alrededor del 75% aproximadamente de la fuerza laboral es informal en el Perú. Entonces, imagínate pues la debacle. A nosotros nos decretaron el inicio de la cuarentena, si mal no recuerdo, el 16, que ya empezó ya estrictamente, ¿no? Los colegios los cerraron el 11 y fue por ahí 14, 16 algunos días después que ya era ya el cierre total, ¿no? Eh, Poco después de una semana tú tenías estas imágenes dantescas de personas, miles de personas saliendo a pie de la ciudad de Lima a diferentes puntos del país, de la sierra, de la selva. No había transporte porque no podían sostenerse en la ciudad. Eran personas que viven del día a día. Entonces se sabía que el costo en términos de pobreza y de, digamos, el sostenimiento era elevadísimo para esta población que es muy importante en nuestro país. Entonces, con más razón, creo yo que había, digamos, esa urgencia de dotar de principio de realidad, ¿no? Por ejemplo, pero me has hecho acordar una conversación de inicios de abril del 2020, me habían invitado a un comité, ¿no? De personas que estaban pensando, diferentes instituciones, ¿no? Qué tipo de respuestas iba a dar al problema del hambre, que ya era notorio, sobre todo estas personas, ¿no? Que literalmente no tenían qué comer y cómo abastecerse, con Si mercados no salían cerrados, a ¿no? trabajar, ambulante, Claro, no volvía plata a claro, la casa y no comían esa noche. Es y así. no comían, ¿no? Además que la posesión, por ejemplo, de refrigeradores tremendamente baja aquí, entonces, o sea, así quisieran acumular físicamente, tenían dificultades por ello, entonces, el punto es que yo recuerdo, ¿no? Habían como que dos corrientes, ¿no? La corriente que decía salgamos, ¿no? Y activemos las respuestas de capital social que se dan siempre en este tipo de circunstancias. América Latina es icónico, ¿no? Las ollas comunes, ¿no? Y había otra corriente que era cautelosa y que decía, no, pero claro, el virus se transmite por el contagio, el distanciamiento, y claro, sí, en ese momento no había vacuna, había que ser cuidadoso, pero, ¿qué te digo? La realidad jaló a la política pública, porque distintamente de lo que se podía haber discutido ahí en las altas esferas, en la vida real, la gente salió apenas pudo, ¿no? Mm. Y este es un país donde se detuvo a gente que salía, ¿no? Los militares, la policía, bueno, pero unos eran los que salían porque querían correr, otros eran los que salían porque se morían de hambre, ¿no? Se morían de hambre y tenían que, digamos, proveer de alguna manera a sus familias. Entonces, esa circunstancia fue muy dura, pero yo creo, por ejemplo, que acá viene otra vez el tema de los grupos de influencia, ¿no? Aquí en Perú hubo, como te digo, esta cuarentena muy estricta, pero no pasaron 2, 3 meses y ya diferentes sectores económicos empezaron a presionar para una apertura, ¿no? Escalonada, porque, como te podrás imaginar, en un contexto donde quebraban empresas, se perdían empleos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿quién fue muy exitoso en el Perú haciendo lobby para apertura? Los representantes de los casinos. O sea, los casinos, por ejemplo, abrieron relativamente rápido en el Perú en comparación con otros servicios, ¿no? Mm. Bueno, y menciono el caso porque, claro, tú ves entonces que no es que la política pública no podía adaptarse, ¿no? a determinadas demandas de apertura por ABC motivos, ¿no? Mejor justificados o peor justificados, sino que hubo grupos que sí lograron hacer esa presión, ¿no? Fueron escuchados y acá viene el tema. ¿Qué pasó con la educación? ¿Por qué la educación no tuvo esos lobbies eficientes que presionaron a la apertura? ¿No? Y eso después, una vez más, bajo lo que te digo, la realidad se impone a la ficción y se va a imponer también a lo que suponga la política pública. Aquí en Perú, y al igual que en Argentina y en otros países, finalmente fueron padres de familia, organizados, algunos, digamos, sector de educadores, ahí se sumaron líderes de opinión, que fueron los que presionaron para que se reactiven los servicios educativos, ¿no? Y fue una demanda que al comienzo fue muy impopular, eran casi casi madres asesinas, madres ociosas, madres que no quieren cuidar a sus hijos, mucho Mm. punitivismo hacia la familia y Todas en esas frases las particular hacia las escuchamos en madres, todos lados. Sí. ¿no? Entonces es impresionante, ¿no? O sea, cómo hubo tanta ceguera a lo que implicaba esto para las familias en sus diferentes circunstancias, ¿no? Socioeconómicas, y
se fueron sumando, ¿no? Otras voces, pero claro, al final se logró en el Perú, pero se logró mucho después que las discotecas, que los bares, que los casinos y los malls y todo lo demás, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que hubo factores políticos, pero qué interesante cómo en algunos temas, ¿no? Sí se evidenció un mayor sentido de urgencia y en otros claramente no lo hubo, ¿no? No lo hubo. Entonces, en fin, da para la historia, ¿no? Vos en el quehacer cotidiano, en tu vida en Perú, en Lima, donde estás, ¿ya ves qué heridas ves ahora post pandemia? ¿Qué heridas? Heri- heridas, heridas. Heridas Bueno, yo creo sociales, que, cosas que haya dejado la pandemia, por lo menos a bueno, esta hay un altura tema, que estamos. sí, sí, a esta altura que estamos, o sea, yo creo que, a ver, ha habido, o sea, la gente cuando pudo reconectó, ¿no? Reconectó con la familia, con los amigos, pero sí tú ves que para mí, por ejemplo, y enfocándonos en niños y adolescentes, temas de socialización, ¿no? Los temas de violencia escolar, temas de bullying, ¿no? Claro, había antes de la pandemia, sí, pero, a ver, había una situación ahí que yo pienso que los ha exacerbado y ahora parte del reto del sistema educativo es responder no solamente a brechas de aprendizaje, sino también a eso, ¿no? Responder digamos, vamos a decir, brecha socioemocional, si es que cabe el término, pero que hay que, que hay que atenderla porque eso pues repercute en violencia y en general el tipo de ciudadano que tendremos en la adultez en los próximos años, ¿no? Además, yo creo que la pandemia atizó polarización, ¿no? Y eso, para ¿A un vos país te como el Perú, sorprendió, por ejemplo, lo que sucedió hace un par de meses, esta crisis institucional que hay, grave, destitución del presidente? ¿Te sorprendió? ¿Te parece que la pandemia, este deterioro social que ocasionó, obviamente, más hambre, deterioro económico, mm, cómo pudo ujú. haber Sí, influido la pandemia bueno, en esta situación actual? Yo sé que no bueno, es sencilla la respuesta. claro, claro, no, sí, no, pero ya veo, o sea, también es interesante tomar en cuenta, mira, para el Perú, el primer golpe del año uno de la pandemia fue retroceder 10 años en pobreza, era pasar a un aumento de 3 millones de pobres más, cerca de 9 millones de pobres monetarios, que eso es una medición muy, digamos, pegada al piso, pero además de los pobres tenías el problema de las personas, digamos, vulnerables que se habían visto empobrecidas por la pandemia, ¿no? Por deudas, porque quebraron el trabajo, porque tuvieron que endeudarse para comprar oxígeno. Entonces había una sensación de, yo diría, también sentimiento de abandono, ¿no? Por Para parte del repetir Estado. eso, Ujú. porque eso es inconcebible en mi país. Hubo gente Un sen- Ujú. que tuvo que endeudarse para pagar su oxígeno si se Claro, enfermó de COVID. o sea, hubo un momento en el Perú donde no había oxígeno, era dificilísimo conseguir un valor de oxígeno, llegó a costar 5.000 soles, 4.000 soles, o sea, más o menos $1.500, ¿no? En el momento más dramático, de ahí bajaron de precio, pero igual seguía siendo prohibitivo. En algún momento ya los gobiernos locales empezaron a dar oxígeno, el sector público dio oxígeno, pero no se daba abasto. O sea, y de hecho eso fue como te digo, además del dolor, ¿no? De la pérdida de seres queridos, o sea, la vía crucis que pasaron las familias para cuidar a sus enfermos, porque algo que yo creo que a veces se olvida, eh, cuando uno hace el balance de lo que significó la pandemia para las familias en el Perú, es que los hogares no solamente se volvieron oficinas, no solamente se volvieron escuelas y lugares de esparcimiento, porque como andábamos confinados no podía salir mucho, sino que además se volvieron hospitales porque no había capacidad en los establecimientos ni públicos ni privados. Entonces tú tenías a familias saliendo a la calle a buscar oxígeno y pagar fortunas por el oxígeno, ¿no? O fortunas por la atención médica privada en ese momento. Entonces, toda esta sensación, esta situación, yo creo que generó mucha ira, ¿no? Mucha decepción por parte de la ciudadanía sobre lo que se esperaba, ¿no? De los servicios públicos, lo que se esperaba de las O sea, mostró autoridades. el sistema sanitario estresado, obviamente, con pandemia, que era malo, ¿no? Era insuficiente Claro, para la población. claro, y también, a ver, habiendo dicho eso, también hubo muchas muestras de solidaridad, ¿no? Campañas, gente que se dio la mano, vecinos, familiares.
O sea, el Perú todavía, digamos, esta capacidad de conectar con vecinos, comunidad, familia, es todavía, yo diría, fuerte. No es igual en todos lados, pero todavía creo que sigue siendo una característica importante de cómo las personas gestionan. Pero lo que pasa en el Perú, Sebastián, es que en este país no hay redes de protección social establecidas. El porcentaje de gente con pensión es muy poco, el porcentaje de gente que tiene, por ejemplo, seguros, ¿no? Tampoco es, digamos, mayoritario. Como me Entonces, ¿qué ocurre? dijiste, la informalidad ¿No? laboral, 70%, Ajá. me nombraste, ¿no? Más o menos. Sí, más de 75. Entonces, ¿qué pasa? Esa precariedad es lo que al ciudadano le da el mensaje acá, estamos en el sálvese quien pueda, ¿no? Y yo creo que eso, sí, fíjate, yo creo que ha sido un elemento que atizó mucho esta polarización durante la campaña electoral, porque como tú comprenderás, cada político jalaba agua para su molino, ¿no? Obviamente, Y obviamente. todos querían catapultar en esta desgracia, ¿no? Pero más allá de eso, y que es interesante, más allá de los políticos, finalmente lo que quedan son las estructuras estatales, institucionales, que yo creo que terminaron muy deslegitimadas en la pandemia, y parte de la desconfianza que yo creo que se ha incrementado, ¿no? Digamos, ahora 3 años después, en las autoridades, en las instituciones, no fue creada por la pandemia, pero yo creo que sí ha sido acentuada, ¿no? O sea que O además de sea, que COVID los pegó el virus, no el bichito, que llegó de China, o de vaya a saber dónde, pero llegó la mortalidad que ocasionó, la enfermedad que ocasionó, pero además los que no enfermaron, o los que enfermaron pero sobrevivieron, hacinados con un deterioro grave de su estado social, o sea que se les expuso de alguna forma a un esfuerzo, entre comillas, decían, vamos a hacer lockdown porque así abatimos la mortalidad, igual hubo muerte, igual no fue suficiente el sistema. ¿Pensás que en la explosión social que viene posteriormente y que están viviendo ahora pueda pasar eso? Porque yo, para ser sincero, de la realidad peruana, desde Uruguay conocemos más bien poco de los detalles. Pero no, ujú, no olvido que en 2019, en los vecinos de ustedes, los chilenos, tenían el estallido social, y le decían así. ¿Te acordás que a final del 2019, estallido mm. social? 4 meses después, lockdown y la pandemia en curso. O sea que ese estallido social, más allá de que el miedo pueda frenar de alguna manera a la sociedad, en algún momento explota. ¿Será Ujú. esto que están viviendo ahora ustedes? Sí, bueno, yo creo, o sea, claramente hay una serie de malestares, descontentos, indignaciones acumuladas en el Perú alrededor de el comportamiento de la clase política, la efectividad de los servicios y de las políticas públicas. Y es interesante, ¿no? Porque aquí hay, yo diría, a ver, en el transcurso de este milenio, el Perú pasó por varios momentos, ¿no? O sea, nosotros empezamos de alguna manera saliendo de una crisis complicada, ¿no? En los 80, parte de los 90, terrorismo, hiperinflación, un contexto donde hubo mucha gente que se fue del Perú, un aparato público debilitado, ¿no? Empezamos los 2000, digamos, con nuevos aires, hubo una mayor apertura económica, hubo crecimiento económico, pero claro, un crecimiento que aterrizó de manera muy desigual en el territorio y en la realidad de las personas, ¿no? Entonces, en ese camino, la institucionalidad política, digamos, que fue expandiéndose, se avanzó, por ejemplo, en la descentralización y todo ello, lamentablemente no ha dado los resultados, ¿no? En términos de bienestar, de desarrollo que se espere. Entonces, hay, como te digo, a ver, antes de la pandemia ya había ese malestar a la clase política y había esta distancia con la institucionalidad. Yo creo que la pandemia la profundiza porque evidencia esas brechas. Ahora, no eran descubrimiento, como te digo, porque fíjate, hay gente que dice, por lo menos acá en Perú, la pandemia nos reveló, no. La pandemia, o sea, la pandemia, digamos, ha puesto un zoom en Claro. grietas que tenemos, pero esas grietas ya estaban. O sea, que no las hayamos visto, que las hayamos minimizado, es otra historia, pero ya estaban ahí. La pandemia lo que hace es poner el zoom y sí creo que hay un agotamiento en la ciudadanía porque pues ha sido largo, ¿no? Fue un confinamiento largo, súmale crisis política, inestabilidad, una preocupación por lo que va a ocurrir con la economía y además, bueno, en estos meses desde el golpe de Estado de Pedro Castillo, que fue el 7 de diciembre, bueno, asumió su vicepresidenta, Dina Boluarte,
una sucesión constitucional, ¿no? Pero ha sido, digamos, un gobierno que ha Mm. tenido problemas de legitimidad, tiene oposición. Paradójicamente la oposición viene de sus mismos expartidarios, ¿no? Y ex sectores que la llevaron al poder. La oposición ahora fuerte viene principalmente de sectores de izquierda. A Dina Boluarte, que formalmente es una presidenta elegida por un partido de izquierda. Hay todo un debate aquí que si sus políticas responden a ello o no, pero bueno, formalmente ella era la vicepresidenta de Pedro Castillo y en todo caso estamos ahora en una situación complicada porque sí, digamos, hubo un estallido en Perú, ¿no? Que ha sido fuerte, yo diría en diciembre, en enero de ahí se ha ido territorializando, ¿no? Principalmente en el sur del país, pero eso pues claramente es una bomba de tiempo para este gobierno y cualquier otro gobierno que venga, en la medida pues que hay, tiene que haber pues un esfuerzo por tratar de atender el pliego de demandas, pero dentro de lo realista, ¿no? Porque también yo te digo acá, parte de nuestro problema que hemos tenido en este estallido es que, a diferencia de lo que nos ocurrió en el 2020, cuando nosotros tuvimos un cambio, sale Martín Vizcarra, asume Manuel Merino, que era, digamos, el que correspondía por el Congreso, porque ya no había sucesión presidencial, con Vizcarra se terminaba, ese era el anterior gobierno de Kuczynski. Ujú. Bueno, Merino duró muy poco, hubo manifestaciones importantes, termina saliendo y entra un gobierno de transición que lo encabeza Sagasti, que fue elegido por el Congreso. Entonces, ¿qué ocurre? En ese momento, con la salida de Merino, había, vamos a decir, una demanda única, ¿no? Que era básicamente fuera Merino, empecemos de nuevo. No compartida por todo el mundo, pero sí por un sector fuerte que se movilizó. Eh, en el contexto, digamos, el día siguiente del golpe de Estado de Pedro Castillo, no había una demanda única, había una, digamos, proliferación, ¿no? De demandas, desde nuevas elecciones, nueva constitución, cerremos el Congreso, libertad para Pedro Castillo, y ahí pues no había consenso ciudadano y no lo hay hasta ahora, más allá de que el gobierno de Boluarte es tremendamente impopular, eso sí, por las encuestas, pero digamos, está, digamos, operando bajo una legitimidad que le da la sucesión constitucional. Ahora, indistintamente de los temas políticos, como te comprenderás, ya nuestros políticos empezaron a calentar motores para una próxima campaña que Elección, ocurrirá en cualquier obvio. momento, próxima elección, están todos calentando motores, ¿no? Todo esto, esta situación de inestabilidad política que ha vivido en el Perú durante la pandemia, ha sido una especie de inyección letal para la política pública, porque la política pública perdió norte, ha habido mucho cambio, por ejemplo, de funcionarios, nosotros no somos un país que tenga un servicio civil establecido, ¿no? Incluso dentro de un gobierno te cambian las políticas de A a B en función a lo que cree el ministro, entonces eso ha sido, yo creo que además, muy nocivo para poder, por ejemplo, afinar y pensar políticas a mediano plazo que tengan que ver con responder con los impactos generados por la pandemia, ¿no? Que requiere una mirada más estratégica. Norma, en un momento, hace un ratito estabas diciendo de que en tu país no hay una red, ¿no? O redes sociales establecidas, firmes. Hace unos días estaba mirando una TED Talk que diste en Lima, que hablabas de tu experiencia en la Amazonía peruana. Y algo muy interesante, como para tratar de entender un poco más tu país, es la diversidad que hay, ¿no? De cultura, geográfica. Vos tenés Ujú, Lima es una realidad, la costa es una realidad, la sierra es otra realidad y la Amazonía es otra. ujú, Esta pandemia y estas, estas cosas que estuvimos hablando, que pueden aplicar mucho a Lima, ¿aplican a un lugar tan extraño? O explícame vos, enseñame vos un poco. ¿La pandemia en la Amazonía fue igual? ¿Sabemos cómo fue que se vivió? Y te estoy preguntando de tu experiencia de haber investigado las redes sociales en la Amazonía peruana, ujú. ¿no? Contame un Bueno, poco eso, digo, porque obviamente no se puede elegir una solución para tan diverso pueblo y para tan diversas realidades. ujú. Sí, ese es un tema interesante, ¿no? Porque de hecho la Amazonía fue muy golpeada en la primera ola. La primera ola fue devastadora para, por ejemplo, zonas como Loreto, ¿no? De hecho,
Llegada la pandemia, los golpes fuertes vinieron por allá, ya después, digamos, fue complicándose la situación en la capital, pero la Amazonía fue muy golpeada, parte por lo que venía de Brasil, ¿no? La crisis de Manaos nos llega a nosotros también. Y ahí, por ejemplo, Por la fue interconexión que hay en interesante, toda la Amazonía, ¿no? Colombia, claro, Brasil, las o sea, rutas la son los ríos. Amazonía, Sí. o sea, más allá de lo que digan las fronteras, o sea, está todo muy conectado, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, creo que ha sido muy importante las respuestas comunitarias, ¿no? A la emergencia. De hecho, yo tuve oportunidad, al inicio de la pandemia, el Ministerio de Salud llamó a unos comités ad honorem de científicos. Yo estaba en el Comité Científico Celeste y con Fabiola Yekin, una colega de la Universidad de San Marcos, nosotros nos encargamos de el tema pueblos indígenas. Era una cosa rápida que había que hacer, como que diagnóstico y propuesta rápida, ¿no? Y ahí, por ejemplo, un tema que era crucial era cómo se apoyaba a la organización comunitaria, ¿no? Eso es algo que en un país centralista como es el Perú nos Ujú. cuesta, ¿no? Y a la parte de la política pública en el Perú a veces le cuesta trabajar con organizaciones de base, ¿no? En parte porque hay desconfianza, en parte porque a veces pues ganan los trámites, ¿no? Y toda la burocracia. Entonces ahí había que ser, digamos, realistas. Mira, si mal no recuerdo, empieza la pandemia en la Amazonía y algo de cerca del 65% de las comunidades indígenas no tenían puesto de salud, ¿no? Entonces, Mm, imagínate sí. lo que ocurrió en el Perú es que se cerró el primer nivel, entonces, porque se dio toda la fuerza a la atención hospitalaria, entonces muchas de estas comunidades estuvieron a su suerte, ¿no? Y aplicaron medidas, por ejemplo, como los cierres territoriales, ¿no? Para protegerse de esta situación, pero aquí viene lo interesante, ¿no? Por ejemplo, la política pública, una solución que generó para los sectores vulnerables en pobreza era entregar bonos, ¿no? Ujú. Entonces, ¿eso qué implicaba? Que salgan a un punto de pago, ¿no? Regresar, aglomeraciones. Entonces, eso fue también, digamos, una medida que en su momento se veía con preocupación, ¿no? Pero yo creo que si tuviéramos que sintetizar, creo que la gran lección que nos deja la Amazonía en la pandemia es que hay que aprender de esas soluciones comunitarias para nutrir a la política pública y hacerla más flexible, más dinámica a las emergencias, ¿no? Y también de alguna manera construyendo sobre el tipo de conexión local, sobre la base de un reconocimiento que, pues, desafortunadamente, los servicios no están con igual presencia en todos lados. Hay una distribución muy desigual en el territorio, ¿no? Pero yendo a un tema, digamos, si crees tú más amplio, que tiene que ver con la diversidad sociocultural del Perú, que es muy importante, no tanto en la Amazonía, en la sierra, ¿no? Pueblos importantes, los quechos, los aymaras, ¿no? Este crisol cultural, ¿no? Que aquí viene pues el asunto, ¿no? Cuando hablamos de el orgullo multicultural y la oferta, digamos, de la marca país y el turismo, hay toda esta, digamos, narrativa celebratoria, pero a nivel político todavía hay dificultades, ¿no? Para poder convivir con esta diversidad, ¿no? Y de hecho eso lo vemos también claramente en este estallido, ¿no? Ha habido también estigma hacia sectores movilizados indígenas, y yo creo que es difícil cuando las cosas están tan polarizadas y donde hay oportunistas políticos de todos los colores y de todas las ideologías, ¿no? Es difícil, pero tenemos que hacer un esfuerzo por tratar de distinguir lo que quieren aprovechar los políticos y lo que es el legítimo reclamo de los ciudadanos sobre el olvido, sobre la falta de atención, sobre el desprecio institucional, ¿no? Sobre su deseo de tener no solamente una voz, sino ser Mm. considerado, ¿no? En un proceso de decisión que atañe a su vida cotidiana. Entonces, eso yo creo que el proceso que ahorita en el Perú andamos entrampados, ¿no? Como cada uno está en su trinchera, a veces nos olvidamos de darnos cuenta que finalmente aquellos ciudadanos que protestan, como aquellos que no protestan porque tienen que trabajar, porque no están de acuerdo, por diferentes razones, ¿no? Son finalmente ciudadanos que van a tener mucho en común en cuanto a sus demandas.
Obvio. ¿no? Y esas demandas normalmente tienen que ver con mejor representación, mejor, digamos, organización y comportamiento de la clase política, contra la corrupción, a favor de mejores servicios, ¿no? Pero también es cierto que nosotros hemos visto en esta situación de estallido en el Perú mucha violencia injustificable, ¿no? O sea, y hay que decirlo porque me parece que a nivel internacional no se ha contado completo, quizás toda la historia en algunos espacios, ¿no? Que es que sí, tenemos nosotros son son 58 ciudadanos fallecidos en circunstancias de manifestación. Hay una responsabilidad por esclarecer por parte de las Fuerzas Armadas, la policía, que esperemos se den pues esas investigaciones. Creo que algo que le va a hacer muy bien a la democracia peruana es saber realmente qué ha ocurrido, ¿no? En esas circunstancias han sido efectivamente circunstancias que se explican por un uso inadecuado de la fuerza, pues deben ser sancionadas como corresponde, ¿no? Ujú. En un país que se precie de democrático. O sea, ha ocurrido eso, pero también hemos tenido casos lamentables de muertes, por ejemplo, de personas que no han podido cruzar una carretera por bloqueos, bebés, personas enfermas. Hemos tenido casos de ataques con violencia, quemas de comisarías, de infraestructura pública, tomas de aeropuertos. Entonces, eh, digamos, acá viene una discusión que es complicada, ¿no? Pero es necesaria también. O sea, hay un derecho a la protesta que está contemplado y que debe ser respetado, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando este derecho a la protesta colisiona, ¿no? Con otros derechos, como el derecho a moverme, o el derecho a Ujú. estudiar, o el derecho a acudir oportunamente a mi establecimiento de salud por atenderme una emergencia. Entonces yo creo que parte de las cosas que aquí tenemos que sincerar mejor. Estamos en un momento muy polarizado de la discusión. Normalmente, eh, cuando uno, por ejemplo, dice, ¿no? Que ha habido ese tipo de violencia, dicen, no, pero es que han sido infiltrados o se está estigmatizando. Bueno, debe esclarecerse, debe esclarecerse. Yo creo que algo que le va a hacer mucho bien a la movilización democrática, que es importantísima para el control de poder, es importantísima para que el poderoso de turno sepa que no es, ¿no? Un mandamás que va a determinar sobre los destinos de todos, por eso que es fundamental estos músculos ciudadanos, bueno, que esos músculos se ven pues en cauces democráticos, respetando a los demás. Y yo creo que algo también que hemos perdido es esa empatía con el otro, ¿no? La empatía con el otro que nos hace a veces mirar muy sesgadamente las cosas y no darnos cuenta que a la larga pues han habido en este estallido en el Perú, digamos, diferentes formas de afectación, ¿no? Aquellos que han estado en la primera línea de protesta, pero también aquellos que han sido afectados por estos cierres, estos bloqueos, que han perdido su empleo, se han visto imposibilitados de moverse, que también hay que tomar en cuenta porque pues, lo que queremos es que este sea un país funcional donde podamos coexistir en nuestras diferencias. ¿Vos hacia dónde ves que va el Perú post pandemia? ¿Te parece que estás hablando un poco como en pasado, pero es todo muy reciente, ¿no? Todavía Mm. hay mucha ebullición social. ¿Es Mira, predecible lo que pueda pasar en Perú? ¿Es predecible? mira, yo creo que a mí lo que me preocupa es que estamos en una deriva Porque salen de populista. un golpe en otro, ¿no? El golpe de la Sí, pandemia sale con más problemas sociales y conflictos sociales graves, con esto que decís, ¿no? mm, Regiones enfrentadas con las instituciones, redes que no funcionan. Yo sé que es mm. imposible predecir el futuro, pero ¿hacia dónde visualizás vos que pueda ir el Perú? O los Bueno, creo que Perú, hay son muchos. dos riesgos, ¿no? La deriva populista y la deriva autoritaria, ¿no? La deriva populista, que puede ser de izquierda, de derecha, de centro, de aquí para allá, de arriba o de abajo, ¿no? La deriva populista es algo que le puede hacer mucho daño, creo yo, a la sostenibilidad, ¿no? De determinadas reformas y de determinados procesos de cambio que tienen que haber en el Perú, ¿no? Y sin ir muy lejos, ¿no? Lo que te contaba del mercado laboral, que tiene que ver con no solamente reforma tributaria, tiene que ver también con reforma de la forma como se norma el empleo en el Perú. Eso
digamos, en manos populistas puede terminar derivado en una, digamos, digamos, situación que más bien sea peor para los trabajadores, ¿no? Eh, Esta deriva populista también creo que tiene una implicancia en la ciudadanía, ¿no? O sea, una ciudadanía tiene que hacerse responsable de lo que elige, de lo que vota. O sea, los políticos que tenemos son los políticos que hemos puesto nosotros cuando Mm. hemos ido a votar. Claro, o sea, respetan los resultados electorales, indistintamente si ganó la opción de tu preferencia, bueno, lo que corresponde democráticamente es respetar el resultado, pero yo lo que veo que acá en el Perú es prima una tendencia a desconocer lo que elegimos, no, o sea, esos políticos nosotros los pusimos ahí, ¿no? Claro, hay un trabajo previo a los partidos de filtrar, pero finalmente, ¿no? La ciudadanía también tiene pues ahí una responsabilidad. Entonces la pregunta es por qué seguimos favoreciendo a este perfil de político populista, de respuesta fácil, de frase altisonante, pero sin ninguna clase de principio de realidad o de conocimiento de cómo exactamente va a hacer las cosas, porque el diablo está en los detalles en la política pública, Sí, ¿no? sin rumbo claro, además. Todos queremos reducir la pobreza, la pregunta es cómo, ¿no? La Mm. pregunta es cómo exactamente vamos a hacerlo y si va a ser sostenible en el tiempo. Entonces, ese es un tema. La deriva autoritaria, esto tiene varios capítulos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, está muy, digamos, presente en el Perú, ¿no? En toda esta situación de gestión de el estallido, la respuesta, el estallido, la respuesta que han tenido las fuerzas del orden, ¿no? Ha habido, como te digo, digamos, número inaceptable, bueno, ningún, digamos, en principio, en una protesta tú no Sí, una deberías tener represión desmedida, obvio. Sí. circunstancias donde los ciudadanos vean afectado su vida o tengan riesgo en su integridad por salir a protestar. O sea, eso ahí no es un tema cuantitativo, no es un tema de que más o menos, eso es inaceptable. Y esta represión, ¿no? Esta represión claramente hay múltiples ejemplos de digamos, que ha sido desproporcionada y que eso pues no debería quedar en impunidad. Pero habiendo dicho eso, y eso claramente es una manifestación de esta deriva autoritaria, pero acá viene algo que más bien yo veo que pocas veces se dice acá. ¿Qué pasa de la deriva autoritaria pandémica? La pandemia, y mejor dicho, las políticas implementadas en la pandemia fueron también una muestra de formas de autoritarismo. Lo que pasa es que no nos gusta llamarlo así porque suena feo, ¿no? A Pero fue ver, así. puede pasar en el invierno que se nos aproxima, por lo menos a mí, se está por aproximar el invierno, que venga una epidemia de gripe importante, sea o no pandemia, y un gobierno puede decir, bueno, como hicimos durante COVID, ahora vamos a cerrar escuelas, lockdown. O sea, fue una carta blanca de alguna manera que usaron los gobiernos democráticos, pero con determinaciones y decisiones políticas autocráticas, digamos. No son nada Claro, democráticos. entonces aquí viene un tema que es incómodo, creo, no solamente en el Perú, sino en general, ¿no? O sea, el autoritarismo pandémico es una pregunta para reflexionar más adelante, porque yo tampoco es que yo tenga la respuesta, pero yo sí me pregunto cuánto el autoritarismo de hoy, claro, tiene raíces históricas, pero también tiene sus raíces pandémicas, ¿no? O sea, ¿en qué momento dejamos de valorar las libertades? ¿No? Y claro, y acá viene una cuestión complicada, ¿no? Porque se decían, por ejemplo, mucho, no es que es el bien común, ¿no? Aquellos que cuestionan o aquellos que critican no son egoístas, no ven el bien común, pero cuando uno habla del bien común, exactamente de qué estamos hablando. ¿Estamos hablando de realmente una situación que sea positiva para, digamos, la gran mayoría o estamos pensando en el bien común según mi sintonía de pensamiento, ¿no? Y por ejemplo, para mí eso era muy claro con el tema de la vacunación, ¿no? O sea, yo estoy vacunada, mi familia está vacunada, pero a mí siempre me pareció muy autoritario el tratamiento de la población no vacunada. Más bien, Sí, claro, sí. sí, en su Un momento. enemigo público. O sea, ¿qué ganabas estigmatizando a estas personas, restringiéndole una serie de derechos como entrar al supermercado, por poner un ejemplo? Honestamente, yo creo que ese enfoque punitivista no ayudó, no ayudó. Quizás pensándolo y tratando de sacar lecciones para futuras emergencias sanitarias, que seguramente habrán, ¿no? Seguro. Creo que algo que no se ha visto, por ejemplo, acá,
y acá es interesante este tema, mira, Sebastián, porque se pensó, por ejemplo, que en el Perú por mucho tiempo que las personas que no decidían no vacunarse no tenían información, ¿no? O tenían información sesgada. Y claro, lo que pasa es que en estos momentos la gente puede tener múltiples fuentes de información. Algunas serán seguramente fake news y otras serán información que venía de otras realidades. Para mí el caso más concreto es el tema de la vacunación infantil. Por ejemplo, mucha gente se decía, ¿por qué en el Perú la vacunación infantil fue prácticamente obligatoria? En el sentido, claro, o sea, no la pudieron formalmente poner obligatoria para ir al colegio porque eso era, digamos, inconstitucional, pero sí en la práctica hubo muchos colegios que exigieron vacunación, si no, no podías, ¿no? Eso ocurría ya más en el mundo, si quieres tú, de la informalidad, pero había un discurso muy fuerte, vacuna a los niños, vacuna a los niños, vacuna a los niños, pero uno mismo iba a pediatras, se veía pediatras que te decían A o te decían B en privado, y eso lo sabe la gente, ¿no? Sí, Y la sí. gente iba a Google, la gente iba a Google y decía, pero ¿por qué si en Europa no hay países donde no, ni siquiera las tienen en consideración, porque acá sí? Entonces, eso, por ejemplo, no Sí, fue en el mundo no adecuadamente hay explicado. unanimidad. Claro. Entonces, ¿por qué querías imponer algo donde la gente iba a Google y en 2 minutos se daba cuenta que ocurría distinto, ¿no? Entonces, Bueno, es creo una que eso, manera de que fíjate, caigan en descrédito las instituciones, ¿no? También. pero claro, y ahí viene yo creo que a la larga algo que es trágico, ¿no? Que es la desconfianza en la salud pública, ¿no? Y aquí en el Perú, por ejemplo, algo que fue muy afectado, no me acuerdo ahorita las cifras, pero la cobertura del paquete básico de vacunación bajó mucho en el Perú, en parte porque hubo cierres de postas, hubo toda, digamos, una dificultad para poder atender, pero y después había gente que decía, pero si yo le pongo la vacuna de sarampión, me la van a poner obligatoria a la otra, ¿cómo va a ser? Entonces, eso generó toda una situación de mucha desconfianza y que tiene implicancias en el acceso a la vacunación de los niños del paquete básico. Entonces, ahí, por ejemplo, creo que esta mirada punitivista, esta mirada de estigma no ayudó nada. No ayudó nada, la verdad, porque al final el tema de la vacunación se volvió un tema de segregación moral. Eres moralmente superior si te vacunas, y si no te vacunas, eres un ser moralmente inferior, Y ¿no? ni Bueno, hablamos con de ese las mensaje, máscaras. Ni hablamos de las máscaras. claro, ya, entonces con ese mensaje, ¿a cuánta gente puedes convencer? O sea, ahí yo creo que nos equivocamos, ¿no? Y lo de las máscaras, como tú dices, fue parte pues también de una, digamos, de una Símbolos. confrontación, ¿no? Símbolos de pureza moral, que a la larga también creo que han debilitado, ¿no? Nuestra cohesión, nuestra convivencia ciudadana de algún modo, ¿no? Pero Teo, yo creo que lo más delicado ahí es la confianza en la salud pública. Si mañana más tarde tenemos otra pandemia, que espero no sea así, pero tú sabes de eso más que yo, Mira que en el ¿con qué 2009 cara? tuvimos una influenza. O sea Ya, que va a haber otras, ¿con qué, con qué seguro. cara salimos? ¿Con qué cara Ah, salimos a la opinión pública? es una. Veremos qué pasa. Lo cierto es que por lo que estás diciendo, y eso es un patrón que en Latinoamérica se vivió, son sociedades adultocéntricas. Estamos hablando de que, fíjate, que ya hay muchos políticos en el Perú ahora haciendo campaña electoral. Los niños obviamente no votan. Los niños están expuestos a cierre de escuelas, que es la escalera social por excelencia en nuestras sociedades. El futuro, como que más allá de los daños que ya les hicimos a los niños, no se presenta muy halagüeño para nuestras infancias. Digo, porque mientras que los estallidos sociales y eso, siempre la agenda de infantil, de derechos y de respeto a esos derechos en los hechos, no en el discurso, quedan para atrás. Mientras que nosotros nos Ujú. peleamos, quedan para atrás. Más allá, además de una nueva pandemia, infección, fíjate que esta no es una infección que haya atacado a los niños como puede ser una epidemia gripal, pero bueno, por eso te decía, el precedente no es bueno con COVID en sociedades que están muy dañadas y es poco previsible que podamos decir hoy que vamos a proteger a las infancias mejor. Mm, Me quedo claro. con esas redes que sí se construyeron, esas redes de padres, la sociedad civil organizada, tratando de ir contra la corriente para reabrir escuelas,
hay gérmenes en nuestras sociedades de protección a la Mm. infancia que quizás no tienen la institucionalidad o el respeto institucional en los hechos, pero se va a terminar imponiendo en el tiempo. Eso quiero creer, eso quiero creer. Sí, mira, nosotros tenemos aquí también otro ejemplo que fue muy potente en el Perú, que, por ejemplo, con el tema de las respuestas al hambre, a la crisis alimentaria, se reactivaron estas redes de ollas comunes, ¿no? Y que bueno, en la práctica llenaron el vacío de algo que no tenía la política pública resuelto. Ya después la política pública las ha financiado, no como, digamos, esperaríamos, pero si no existieran, por ejemplo, ese tipo de redes que son movidas por trabajo voluntario, ¿no? De vecinos, de vecinas, principalmente mujeres, imagínate la cantidad de personas que no tendrían acceso a una alimentación diaria, ¿no? Ahora, claro, todo operado con mucha precariedad, pero finalmente son estos, y yo coincido contigo en tu apreciación, estos, de alguna manera, respuestas que daban esperanza. Acuérdate cuando empezó la pandemia nos decían el distanciamiento social, ¿no? Yo creo que esa idea o ese concepto de distanciamiento social nos hizo olvidar del poder de la cohesión social en este tipo de Sí. sociedades como las nuestras, que son sociedades complicadas, tenemos una política desordenada, tenemos, en fin, Pero N los problemas. latinos somos familiares, somos de reunirnos, necesitamos Claro, el contacto social, quizás claro, mucho y más que otras sociedades. ujú, ese músculo social que puede activar solidaridad, que puede activar la capacidad de conectar con el otro, ¿no? Conectar con el otro. Entonces yo creo que ahí yo tengo, a pesar, en fin, estamos en un momento muy difícil en el Perú, que haya, digamos, esa posibilidad, ¿no? De tender puentes. Yo creo, yo sé que a veces en el tema político pues todo se enreda, se ponen estos rótulos grandes, yo digo que el problema son los metarrelatos, ¿no? En América Latina tenemos varios metarrelatos, ¿no? El mercado, el modelo, las nuevas constituciones, o sea, hay un montón, depende del Sí, país, sí. aparecen uno, aparecen otro, la asamblea, ¿no? Entonces, claro, y ahí habla y hablamos pues en la estratosfera, y claro, sí, a ver, sin desmerecer la importancia de esas discusiones y de esos temas, la pregunta es, ¿quién se está preocupando del cable a tierra a lo que ocurre en la vida cotidiana de las personas? Y es ahí donde en la orfandad de la ciudadanía podemos nosotros o atendiendo a esa orfandad, podemos tener la posibilidad de regenerar vínculos o, en su defecto, corremos el riesgo de simplemente derivar eso a circuitos de violencia y de exclusión que van a ser muy perniciosos en el tiempo, ¿no? Entonces, a mí, yo lo que me quedo después de estos años difíciles y ahora que estamos aquí en el Perú con esta situación política compleja, que hay que hacer que la política tenga cable a tierra. Y es interesante porque político que se respeta dice que representa al pueblo, dice que él siente las calles, yo represento la voz, pero en realidad yo no los veo con tanto cable a tierra, honestamente, ¿no? Y eso es lo que hay que llamar. Y temas como salud, educación, empleo, son temas que te llaman a justamente esa conexión con el día a día de las personas. Norma, ha sido un gusto esta charla. Está como para, seguramente hablamos en 2, 3 meses y tenemos más capítulos de esta historia post pandemia del Perú. Esperemos que sean más tranquilos, que se calmen las aguas. Yo, en lo particular, te agradezco por tu militancia de alguna forma en defensa de los derechos infantiles en tu país y también en la región. No fue fácil. Sé los costos que tiene ir contra el relato político, lo que sea, el relato de un momento, y tú lo hiciste defendiendo lo que es para mí lo más valioso de una sociedad, que es la infancia. Gracias por eso y gracias por este rato. Gracias, Sebastián, por el tiempo, por el espacio. Y bueno, también agradecerte, ¿no? Porque tú fuiste una voz, un referente muy importante para los colectivos de padres, de profesores, que estuvimos aquí en esta parte del mundo moviendo el tema, ¿no? Era importante tener contenido en español, ¿no? Era importante ver también, ¿no? Otras voces de la medicina, de la ciencia, dando una mirada distinta a la que nosotros veíamos como predominante en nuestro país. Yo creo que ha sido súper interesante después cuando he tenido oportunidad de conocer a los representantes de colectivos, así como en Perú hubo varios, volvamos a Clases Perú, entre el retorno seguro, también pues lo hubo en Chile, en Argentina, y finalmente lo que uno ve son ciudadanos de diferentes corrientes políticas, con diferentes posturas, pero que tenían esta
conexión, ¿no? O esta reacción a que acá hay algo profundamente incorrecto y tenemos que frenarlo, ¿no? Que era, no podemos tener a las infancias encerradas, ¿no? Y yo creo que hay espacio, Sebastián, para ese tipo de conexiones en la sociedad. Y eso también acá, bueno, hemos hablado, le hemos sin duda. dado como palo de piñata a los políticos, pero también es cierto que necesitamos políticos, o sea, los políticos son necesarios, estos líderes son necesarios, y ojalá que tengamos en América Latina nuevas generaciones de políticos plurales, comprometidos, honestos, que eso es una condición indispensable, y con cable a tierra. Te mando un Gracias, abrazo, Norma. Ha Sebastián. sido un placer. Chao, chao, Sebastián, gracias.